Galácticos, galácticas, bienvenidos. Estamos aquí en directo cuando son las 6:13. Hoy disculpadnos que hemos empezado un poquito más tarde, pero ahora entenderéis por qué hemos empezado un poco tarde, porque había que preparar todo lo que tenemos aquí para vosotros. Como venimos anunciando estos días, hoy haremos un programa especial con Jesús Bosch, toda una hora con Jesús Bosch, para que nos hable de la que se considera podría ser la medicina del futuro. Lo que ahora os vamos a explicar se está aplicando ya en clínicas privadas, por ejemplo, en España. Hay clínicas privadas que están utilizando lo que se llama la bioresonancia, o mejor dicho, la telebioresonancia. También se está utilizando en hospitales, en clínicas de Alemania y tantos otros países. Es decir, lo que vamos a enseñar y mostrar ahora es un método absolutamente homologado, pero no por ello conocido. Es decir, es un gran desconocido. La bioresonancia es una gran desconocida, pero tiene aplicaciones que son espectaculares. Y ahora nos lo explicará mejor nuestro especialista en medicina natural, en biomagnetismo, terapia Clark, Jesús Bosch. Jesús, bienvenido a Galaxia. Bueno, mira, el tema que vamos a hablar hoy es un tema, yo considero muy importante, porque realmente, como dice el título del programa, la telebioresonancia será la medicina del futuro. Entonces tenemos que saber un poquito a qué nos vamos a enfrentar y qué armas tendremos para poder solucionar problemas de salud, ¿vale? Entonces estas técnicas, porque hay varias técnicas que van a lo mismo, yo hace muchos años que las conozco, las había practicado un poco, pero habitualmente la gente quiere visita presencial. Entonces fue a razón del confinamiento que me vino como anillo al dedo, porque la gente empezó pues que un certificado de movilidad, que tengo miedo de venir por las sanciones, y entonces ya empecé a practicar lo que hacía muchos años había empezado, pero que lo empecé de una forma como poco usual y ahora se ha transformado en la forma más usual. Yo pienso que en poco tiempo el 90% o el 80% de las visitas serán con esta técnica. Es decir, con la telebioresonancia se puede hacer diagnóstico a distancia. Diagnóstico y tratamiento a distancia. Y nos da igual que estés en Barcelona, que estés en Perú, que estés en Chile, que estés donde quieras. Estamos hablando de física cuántica. Vale, ya sé que os asusta un poco el nombre, pero para la cuántica no existe ni el tiempo ni la distancia. ¿Vale? Entonces aquí he preparado mucha instrumentación. Lo vemos. Porque como es un tema muy complejo de entender, si yo os traigo ejemplos, experiencias visuales, lo entenderéis visualmente y con muy pocas palabras. ¿Vale? Muy bien. Pues, ¿qué hacemos, Jesús? Empezamos. Mira, fíjate, primero, el nombre de telebioresonancia, vamos a explicar qué quiere decir esto. ¿Vale? Tele es un prefijo, ¿vale?, que significa distancia, ¿vale?, desde lejos o de modo remoto, ¿vale? Y lo que es la bioresonancia, esto lo voy a leer porque he concentrado unas frases cortas que resumen realmente lo que es la bioresonancia. En esas frases hay bastantes palabras no muy entendibles, pero que tras la explicación que haré las vais a entender. Entonces, la bioresonancia es una técnica que consiste en regular a un organismo. Cuando digo un organismo, puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser un ser humano, ¿vale? Es regularlo con sus propias frecuencias electromagnéticas. Es decir, todo lo que está en el universo tiene una vibración, es una frecuencia, ¿vale? Estas frecuencias, ¿vale?, se distorsionan, producen enfermedad, ¿ok? Y cuando la regulamos, automáticamente la enfermedad disminuye o desaparece. Entonces, leo a pie de la letra, es una técnica que consiste en regular el organismo mediante sus propias frecuencias electromagnéticas, llamadas biofotones, de una manera natural, no invasiva, sin efectos secundarios y personalizada. Es compatible con cualquier otro tipo de tratamiento, no tiene ningún problema. Para ello se utilizan ondas sonoras transformadas a impulsos electromagnéticos
que generen un campo frecuencial que restablece las disfunciones bioeléctricas. O sea, aquí hay un follón de palabras que ahora vamos a entenderlo rápidamente, ¿vale? Y es lo que decías tú, actualmente hay muchísimos médicos que la están utilizando habitualmente a diario, incluso hay clínicas privadas que también lo utilizan, ¿vale? Entonces, para empezar a entender las palabras que hemos dicho, la primera, eso de frecuencia, ¿vale? ¿Qué es una frecuencia? Bien, me voy a poner en pie. Sí, adelante. Vale, entonces, una frecuencia, ¿vale? Fijaros, si yo dibujo, voy a dibujar una red eléctrica. Una red eléctrica tiene dos polos, tiene un polo positivo, un polo negativo. Cuando la corriente que circula por esa red es una corriente que llamamos continua, pues la corriente hace un ciclo completamente recto, hace un camino recto, polo positivo todo el rato está aquí, polo negativo todo el rato está aquí. Eso sería la corriente que habitualmente produce una batería, una pila, sería corriente continua. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, un enchufe de tu casa. Un enchufe de tu casa no tiene corriente continua, ¿vale? Tiene lo que llamamos corriente alterna. Corriente alterna quiere decir que el polo positivo va variando de positivo a negativo rápidamente. Está en positivo, va negativo. Está en positivo, va negativo. Positivo, negativo. Es decir, va haciendo un ciclo. Un ciclo. Ese ciclo es el que llamamos corriente alterna. Entonces, en Europa nos dicen que tenemos 220 voltios, que es la potencia nominal, y 50 hercios, ¿vale? Entonces, ¿qué sería eso de 50 hercios? Pues 50 hercios sería, si yo acoto un segundo de esa frecuencia, cojo un segundo, si tuviera 50 crestas, 50 ondas, serían 50 hercios. En este caso, eso sería un segundo, este espacio sería un segundo, tiene dos picos, o tres picos, uno, aquí, 1, 2, 3. Entonces sería una corriente de simplemente 3 hercios. ¿Ok? Vale, por un lado ya hemos entendido lo que es la frecuencia, esa alternancia. Esa frecuencia, ¿vale?, puede tener una intensidad baja o alta, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, aquí hay un dibujo en el cual tiene una intensidad más baja, aquí tiene una amplitud mucho mayor, ¿vale? Eso sería una frecuencia baja, una amplia frecuencia, ¿vale? Y finalmente el único término que nos falta entender es la longitud de onda. La longitud de onda es el espacio que se produce entre dos senos, tanto sea de aquí arriba como de aquí abajo. Esto sería longitud de onda. ¿Vale? Estos dibujitos los vamos a estar utilizando todo el rato porque algunas veces me refiero a esta terminología y si está dibujado quedará más claro, ¿no? Vale, entonces ahora os voy a demostrar, por ejemplo, ¿sabes lo que es esto? No, ahora mismo el nombre no me viene. Pero bueno, sé que esto es un diapasón. Diapasón. Vale. Yo voy a producir un sonido, casi no se oye, pero con una caja de madera puedo amplificar la resonancia. Ok, voy a ponerlo aquí en el soporte y aquí en el ordenador tengo un osciloscopio. Un osciloscopio, ¿qué es? Es una máquina que me va a dibujar la frecuencia que hace este diapasón. Me la va a dibujar en forma de ondas. ¿Ok? Este diapasón concretamente es un diapasón que produce 440 hercios, es decir, 440 ondas en un solo segundo. ¿Vale? Me voy a pasar por el otro lado. Sí, te acompaño. ¿Vale? Vamos a disparar. Ahí vais a ver cómo se aprecia la onda. ¿Veis cómo oscila la onda? Si le doy más fuerte, hará más picos,
Ahí está. ¿vale? Más picos, ¿vale? Hay más amplitud de onda. Hay la misma frecuencia, pero como es más fuerte, es con más amplitud. Vale, muy bien. Recordamos que estamos en directo. Si queréis preguntar cualquier cosa sobre lo que está explicando Jesús o también otros temas, podéis hacerlo a través del chat. Que estamos con Jesús hablando de la bioresonancia, que es la medicina del futuro, porque obviamente no necesita que el paciente esté delante, sino que puede estar a distancia, cualquier parte del mundo, y se le puede hacer diagnóstico y tratamiento. Bien, entonces resulta que ya hace muchos años se descubrió que cada ser humano tiene una vibración, ¿vale? Y cada órgano tiene una vibración específica y una frecuencia específica. O sea, no es lo mismo la frecuencia que puede tener un corazón que la que puede tener un hígado o un riñón, ¿me entiendes? Y no es lo mismo la frecuencia que puede tener un corazón sano que un corazón enfermo. O sea, en definitiva, vosotros sabéis, por ejemplo, que hay gente que lleva un marcapasos. Os suena esta palabra marcapasos, ¿no? O sea, es una maquinita que la tiene implementada dentro del cuerpo y lo que hace es marcar un ritmo específico a ese corazón porque se ha desincronizado. O sea, en definitiva, fíjate que la medicina ya está utilizando este principio de la electricidad, ¿vale? Porque realmente somos máquinas eléctricas. Somos máquinas eléctricas, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que cuando se produce una disfunción, siempre aparece primero a nivel vibracional. Entonces, cuando esta vibración, esta modulación de frecuencia se mantiene durante un tiempo, empieza a producir disfunciones bioquímicas. Y realmente cualquier ser vivo es una parte eléctrica, una parte bioquímica. La parte bioquímica está regulada por impulsos eléctricos. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo restablezco estos patrones bioeléctricos a la normalidad, lo habitual es que se resuelve la patología. Si a ese señor que le han puesto el marcapasos le hubieran regulado este campo bioeléctrico, no debería llevar marcapasos, ¿vale? Entonces, todo esto la bioresonancia tiene una base científica muy documentada, ¿vale? Hay una diapositiva, que es la diapositiva número 1, que si la ponéis en pantalla. Ahí está. Vale, o sea, fíjate, yo he marcado aquí cuatro fechas, que habría más, pero he puesto 4. La primera, 1939, Gustav Stromberg. Es un astrónomo americano que expuso que la estructura y la evolución de los seres vivos está sometida a ondas inmateriales. Por eso, la enfermedad, al ser ondas inmateriales, difícilmente se puede averiguar o determinar por un diagnóstico por la imagen, porque una onda inmaterial no se ve, no se puede fotografiar, no se puede escanear, se puede medir, porque aquí tenemos un osciloscopio. Lo hemos comprobado ahora. ¿Vale? Y además hay mucha más instrumentación para medirla. Yo tengo en mi casa, ¿vale?, equipos de radiónica que podemos medir con mucha precisión todos tus campos bioeléctricos por lejos que estés. ¿Vale? Bien, esto ya está documentado en 1939. En 1940-45, ¿vale?, se produce un estudio en la Universidad de Yale bajo la dirección del profesor Burr, llegando a la conclusión de que todos los organismos vivos poseen campos eléctricos de naturaleza compleja. Estos campos desaparecen por completo con la muerte, lo cual nos está demostrando que estos campos son los que dan la vida. Porque fíjate que un señor recién muerto, prácticamente todo está igual. No hay mucho cambio. Pero, en cambio, sus impulsos bioeléctricos, esos biofotones, instantáneamente que ha muerto, han desaparecido. En consecuencia, es lo que le está dando la vida. ¿Vale? En 1975, eso sucedió en Alemania, el doctor Franz Morel y el ingeniero Erich Reich
crean el primer equipo de bioresonancia. Ese equipo es muy funcional, yo lo he tenido, ahora hay máquinas que lo superan, pero ese equipo todavía hay mucha gente que lo trabaja porque funciona, se llama MORA, es la MORA terapia, MORA de Franz Morel, ¿vale? Y la RA de Henrik Reich. Bien, o sea, fijaros que han pasado muchos años y todavía se está utilizando de forma exitosa. En 1976, también en Alemania, un físico llamado Fritz Albert Popp descubre que los biofetones en el cuerpo es lo que da la vida y demuestra que todos los procesos biológicos son atribuibles a interacciones electromagnéticas, ya que estos regulan los procesos bioquímicos de la célula. Bien, dadas estos descubrimientos, ¿no?, podemos llegar realmente a la conclusión que un disturbio en el campo biomagnético produce un disturbio en el campo bioquímico. Y esa bioquímica incorrecta pues producirá patologías. Entonces, la técnica trata de regular de una forma no invasiva esos impulsos bioeléctricos, ¿vale? No se trata de aplicar corrientes a la persona, o sea, no es electroterapia, porque eso es darte una descarga, o un electroshock, es darte una descarga eléctrica. No, es la propia corriente que produce la célula, la podemos ver, y si está en disfunción, está en un valor que no es el correcto, restablecerlo a partir de equilibrar otras energías que están en otras células de tu cuerpo. Aquí hay una maquinita, que esta se la utilizo en consulta, ¿vale?, que podemos ver, yo te puedo mirar cualquier parte de tu cuerpo, y si tú tienes una disfunción en esa parte, tú no me digas nada, tú verás cómo te va a pillar la disfunción instantáneamente, ¿vale? O sea, encontrará qué parte de tu cuerpo tiene una desregulación bioeléctrica. ¿La podría encontrar ahora? Ahora mismo. ¿Vamos a hacer la experiencia? ¿Vamos a hacer la prueba? Venga. Sí. Venga, yo mismo, lo ofrezco. Ya sabéis que Jesús siempre me encuentra un montón de cosas. Directamente el ordenador dirá: le quedan 2 telediarios, ya verás. Bien, tengo que poner tus datos, sí, ¿vale? Alex García, Alex García, bien, nuevo cliente. Necesita un poco de información al principio, pero solamente el primer día, ¿vale? Sexo masculino, sí. Complexión, yo pongo sobrepeso. Yo pongo sobrepeso. Yo diría fuerte. Bueno, pero es que aquí tiene parámetros de delgado, normal o sobrepeso. Sobrepeso. ¿Y la fecha de nacimiento hemos dicho? Fecha de nacimiento 21. 21. Del 2. 21. De febrero, ¿sería? Sí, de febrero. De 1978. 78. 1978. Todos estos parámetros son necesarios porque cuando tú has nacido en 1978, ¿vale?, había una posición astral específica. Los planetas estaban alineados de una forma específica. Y esa alineación marcó una vibración distinta en el momento que te concibieron tus padres y afecta para siempre a tu organismo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar una parte que no sea indiscreta. Miramos un pie, por ejemplo. Un pie, venga, va. Vamos a poner pie izquierdo, por ejemplo. Pie izquierdo. A ver si me he levantado con el pie izquierdo o no. Entonces yo marco parámetros. Yo aquí tengo pues todas las partes del cuerpo. Incluso podemos ver el ADN. Podemos ver todo. Cualquier parte del organismo la podemos ver. Y con eso trabajan en clínicas privadas, fijaos. Sí. ¿Hay clínicas privadas que tienen en cuenta la astrología? ¿O cómo está la alineación planetaria? Sí, es que piensa una cosa, esto será la medicina del futuro. Sí. O sea, se está implementando ya mucho porque se han visto los resultados positivos. Ahora voy a producir un escaneo. Y empezará a ver la parte que he marcado, que es el pie. ¿Vale?
Aquí me marca unos triángulos rojos que quiere decir simplemente que hay una inflamación. No marca ninguna patología. Bueno, está bien. ¿Vale? Está marcando inflamaciones en tu pie, pero no marca patología. Las partes amarillas sería que estás muy bien. Esa parte está muy bien, ¿no? Y solo con introducir mis datos de nacimiento... Ah, espera, que no te he puesto los auriculares. Claro. Ponte los auriculares, que A si ver, no, no te ahora, pilla nada. cuidado porque tenemos aquí... Vale. Tengo muchos auriculares puestos. A ver, ahora. O sea, la información la va a captar por los auriculares. Vale, sí, ahora es cuando saldrá todo. De momento no está encontrando nada, en el Vale. pie. De momento no ha encontrado nada en el pie. Ahora está haciendo una analítica por si encuentra, por ejemplo, una infección microbiana. Lo diría. Y te diría incluso el patógeno que tienes. ¿Vale? Pero como no ha encontrado disfunción, pues posiblemente no te dirá nada. Fijaos, esto es telebiorresonancia. Bien, no he encontrado nada. Tu pie está perfecto. Qué Si bien. hubiera una disfunción, te lo hubiera encontrado. Entonces, simplemente lo que dice es que está inflamado. Sí, te dice que está inflamado. Entonces, no solamente te va a decir lo que tienes, sino además te permite revertir ese proceso. Es decir, ese campo bioeléctrico que está en distorsión, Sí. lo podemos arreglar. Entonces, esto parece imposible, pero a mí me ha venido gente en consulta que han venido con muletas, con un ataque de lumbalgia, por ejemplo, espectacular, que no podían ni andar, hacer la sesión de bioresonancia, que son largas, porque piensa que son sesiones que suelen durar entre 2 y 3 horas, pero marcharse y olvidarse las muletas. O sea, desaparecer un dolor de lumbar que llevaba a veces meses en una sesión de 2 o 3 horas. Y marcharse sin Sí, las muletas marcharse porque ya el dolor y no olvidarse está. las muletas, ¿Vale? E incluso me gustaría que llamara a alguno de los que le he hecho este tratamiento Pues no estaría para mal. que diera constancia, ¿me entiendes? Que llamen o si están en el chat que lo comenten también. Es espectacular, ¿vale? No todo se resuelve a esta velocidad, pero por ejemplo, un tema como una lumbalgia, que básicamente es una disfunción biomagnética, a no ser que sea una lumbalgia traumática, que tenga un accidente, pues se resuelve pues simplemente con una sesión, ¿vale? Me pongo, si acaso, al otro lado. Sí, vamos para allá. Bueno, pero entonces, en mi caso, por ejemplo, me has puesto los auriculares. Para alguien que está a distancia, ¿cómo lo harías? No, entonces hazte con otro tipo de máquinas que no he traído porque Sí. pesan bastante más y Claro. aquí he traído como bastantes cosas. Estamos hablando de que es una máquina que pesa casi 40 kilos, ¿vale? Luego lo vamos a explicar Perfecto. un poquito, ¿vale? Muy bien. Pero se puede hacer a distancia, o sea, podemos ver la disfunción bioeléctrica a cualquier distancia. Y ahora explicaré cómo es posible esto, ¿vale? Tú sabes, ¿te suena lo que es la radiestesia? Sí. Te suena, sí. ¿no? Que vas con Bueno, el los péndulo. zaorís. Exacto. La técnica de los Tú zaorís. sabes que encuentran, por ejemplo, el agua a distancia, Sí. ¿vale? O incluso te dicen, vamos a ir a tantos kilómetros que allí hay agua. Simplemente ponen el dedo en un plano, aquí hay agua. O sea, para la cuántica no importa la distancia, no importa nada. Bueno, por ejemplo, mi cuñado, que es ingeniero topógrafo, utiliza las varillas de radiestesia muchas veces. Exacto. Para saber dónde construir y demás. Es decir, que esto es así y es científico. Esto que estamos explicando es ciencia, ¿eh? No es nada brujeril No, ni esotérico, es ciencia homologada además, que se está aplicando en clínicas privadas en España y en muchas clínicas también en Alemania y en otros países. Entonces, todo esto que estamos explicando realmente, de que las ondas nos afectan muchísimo, Sí. ¿vale? Es una cosa que hace montones de años que se sabe, tantos como 3.000 o 4.000 años. Fíjate que a ti te suena lo que es la sonoterapia, Sí. te suena, ¿no? O sea, la sonoterapia es un tratamiento a través de sonidos, sono de sonido, ¿no? Por ejemplo, una madre cuando canta una nana a un niño, el niño se relaja. Tú lo has visto, esto se relaja al niño. ¿Por qué? Porque esa canción tiene una frecuencia, una intensidad, una longitud de onda específica que relajan a la criatura. Y eso hace muchos años que existe. Desde que existen madres, existen nanas, ¿vale? Otro ejemplo sería los cuencos tibetanos. ¿Te suenan, no? Los cuencos tibetanos, ¿no? Sí. ¿Vale? La medicina utiliza, por ejemplo,
diapasones. Utiliza diapasones con frecuencias determinadas para aliviar ciertas patologías, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la base científica de que esto funcione? Pues, si lo tenemos que resumir con pocas palabras, es a través de la resonancia, ¿vale? La resonancia produce lo que llamamos el efecto de simpatía, ¿vale? Es decir, cuando un objeto se pone a vibrar, ¿vale?, produce un cambio en la materia. O sea, aunque sea un sonido que no se ve, una onda que no se ve, produce un cambio en la materia física. Y aquí he traído una pequeña experiencia, ¿vale?, para demostrar que el sonido, la longitud de onda, la frecuencia, cambia la materia. Vamos a ver la experiencia. Vamos a comprobarlo porque, como decía Jesús, esto explicado seguramente no se entendería, pero visualmente se entiende mucho mejor. Vale, aquí he cogido dos copas, ¿vale? Sí. En una he puesto únicamente un 40% de agua de la capacidad total de la copa, en el otro he puesto un 75% de agua. Le he puesto... Fijaos, la diferencia de agua. Sí. O sea, digamos que esta copa está más llena de agua, está más hidratada, por entenderlo. Eso es. Y esta copa tiene menos agua, es decir, que está deshidratada. Eso es. Entonces le he puesto un film de cocina, ¿vale?, bien tenso en la parte de arriba, y unas partículas de plástico, que sería la materia, ¿vale? Las partículas de plástico sería la materia. Con esta otra copa voy a producir un sonido. Voy a producir un sonido y veremos que ese sonido si os fijáis, la copa que está con menos agua, las partículas se están dispersando. Algunas caen incluso. Fíjate, está a punto de caer, fijaos. ¿Veis cómo están a punto de caer, no? En la que hay menos agua, se cae. En cambio, si tú miras la copa que tiene más agua, prácticamente no hay dispersión. Eso lo estás viendo, ¿no? Vale, ¿por qué se produce este efecto? Pues este sonido tiene una frecuencia muy elevada y produce una vibración en la copa de cristal, ¿vale? Produce una vibración tan potente que hace mover las paredes de la copa, que son unos movimientos microscópicos, pero son reales. Entonces, cuando hay poca agua, ¿qué sucede? Que vibra el cristal muchísimo. Es decir, que en el que hay más agua, el agua que hay, absorbe esa vibración. Ajá. Y hace que la onda de tanta alta frecuencia no resuene tanto. No resuene y no afecta al organismo. No afecta tanto. O sea, una persona que esté con poco nivel hídrico Ajá. es muy vulnerable a cualquier vibración. Queda muy claro, es decir, las copas son como nuestro cuerpo. Sí, la copa donde hay más agua se supone que es un cuerpo que está mejor hidratado, claro. Y eso hace que la onda no le afecte tanto, porque tiene capacidad de absorber. El agua absorbe. El agua absorbe. En cambio, la copa que tiene menos agua, que sería un cuerpo deshidratado, claro. El agua no puede absorber toda la vibración y eso hace que, en este caso, estas partículas, las moléculas se distorsionan, se mueven. Entonces, esto nos pasa en el organismo. Una persona que esté con poco nivel hídrico y pensar que de la gente que yo visito, la mayoría están con un porcentaje de agua 35-40%. Sí, sí. No estamos bien hidratados. No. Entonces, cualquier propagación electromagnética, como puede ser un móvil, un WhatsApp, un wifi, afecta muchísimo a una persona que no esté hidratada, porque le mueve sus moléculas del cuerpo. Entonces, por eso es lo que insisto yo en todos los programas, cambiar por lo menos el agua. Tomar agua en expansión, agua que sea totalmente pura, agua que esté hidrogenada, agua que esté el pH regulado. Y repito, que en España tenemos el mejor equipo de hidrogenación que hay en el mercado, que es Hidrogen. Es el mejor. Y os lo digo, yo lo he estado probando, es una máquina que ya he probado, momento que no me veis ahora me veréis quizá, aquí.
Pues lo que os decía, yo esta máquina de hidrosien la tenemos aquí en la cocina. Claro. Tú no dormías, ¿te acuerdas? Yo no dormía, tenía problemas de insomnio. ¿Por qué? No Porque podía tú dormir. estás sometido a una carga electromagnética espectacular todo el día. Las cámaras de televisión, los móviles, La wifi, el ordenador, las radiaciones, la wifi. todo. Entonces, claro, ¿qué hizo el agua? Absorbió parte de esa radiación y hizo que tus moléculas de tu cuerpo no se movieran como se movían en esta Y copa. por eso tenía insomnio, me costaba dormir. Claro. Y yo os lo digo, es decir, desde que probé este agua, en 3 días ya se me quitaron los problemas de insomnio, pude dormir muy bien Claro. y aún la sigo tomando, esta agua, porque me sienta fantásticamente bien. Es cierto que Hidrosien porque es el mejor equipo, porque es la única máquina que hidrogena hasta 30 minutos el agua. Sí, Porque hay no, otras máquinas además, en el yo he mercado probado que muchas son 10 o marcas 20 máximo y ya está. Y ninguna me ha dado eficacia como Hidrosien, ninguna. Bueno, esto lo decimos que nada porque es muy importante, es importantísimo, es vital estar bien hidratado, que es la base, la deshidratación, como ha demostrado Jesús a lo largo de todos estos programas que hace con nosotros. La deshidratación es la clave o es la, digamos, es la causa de muchas enfermedades. Por eso es tan importante estar bien hidratado, pero de verdad, ¿eh? No agua de esa embotellada que te dicen desmineralizada y no sé qué. No, agua primero destilada, luego hidrogenada, agua en expansión, que es el agua Que el cuerpo que entiende, te la única que reestructura. admite. Muy bien. La única que admite. Las otras aguas entran por aquí y salen por allá. Entonces pasará como la copa, Sí. que somos muy sensibles a cualquier propagación de vibración y enfermaremos porque nos va a desregular el organismo. Y cada vez más porque la velocidad que ahora mismo los teleoperadores, la velocidad, hablo de la 5G, de la 6G que ya se está practicando en Japón, ¿no? Claro. Es decir, todo eso, ¿vale?, va a suponer que haya más radiaciones Claro. en, Tú fíjate en nuestro que entorno. una frecuencia de un 5G son frecuencias de gigahercios. Gigahercios. Entonces, claro, fíjate, es una cantidad de ondas por segundo bestial. Nos distorsionan las del cuerpo. Bien, ahora vas a poner otra diapositiva, que es la segunda diapositiva, que es el doctor Royal Rife. Ahí está. Vale, este hombre era norteamericano de nacimiento, ¿vale? Él consiguió hacer un microscopio óptico de 60.000 aumentos. Fijaros que hoy en día los mejores microscopios ópticos que existen pues son de 2.000 aumentos. Consigue hacer, que en la fotografía más o menos se ve algo, hace un microscopio de 60.000 aumentos, una bestialidad. Entonces podía ver con ese microscopio cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier parásito, y eso le permitió investigar sobre esta microbiota que tenemos. Y él se dio cuenta que esos seres diminutos también tienen una propagación, una vibración de onda, ¿vale? Una frecuencia vibratoria. Si tu cuerpo está modulando exactamente la misma frecuencia, esa parte del cuerpo modula con esa frecuencia, el microorganismo se encuentra en equilibrio y se encuentra bien. Pero si se desregula la frecuencia del hábitat donde está ese microorganismo, empezarán los problemas, ¿vale? Porque podrá ser, por ejemplo, que el patógeno empiece a aumentar a gran velocidad. Por ejemplo, tú sabes que hay personas que tienen candidiasis eternas, Sí. o cistitis permanentes, ¿vale? Y ahora estoy pensando en una señora que me vino hace unos días con una cistitis que hacía 30 y pico de años que tenía. 30 años con la cistitis. Sí. Y fue regularle sus campos bioeléctricos y ya en hora y media, 2 horas, empezó a orinar de otra forma. Yo le estoy haciendo, aparte de la sesión física, que le hice sesión física, pero luego estoy haciendo cada día tratamiento a distancia porque no puede venir cada día y ni yo tampoco puedo recibirla a diario. Y cada día me está pasando un correo que me encuentro bien, no hay dolor en la vejiga, no hay problemas, ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues Rife descubre que un patógeno en desequilibrio, si yo pongo el campo bioeléctrico en equilibrio, lo voy a regular. Pero si, por ejemplo, hay una invasión, porque hay
una candidiasis, hay una invasión de cándida, que es un hongo, la cándida. La única forma de eliminar cualquier patógeno no es con un antibiótico, porque esta mujer había tomado cantidad de antibióticos, la habían metido antibióticos hasta aquí y no te acostumbras al antibiótico al claro. principio muy bien y luego nada. Que eso es lo que pasa, los médicos ya recomiendan no abusar de los Exacto. antibióticos Hoy porque en el día organismo... van con receta médica. Eso mismo. Porque llegará un momento que si te tomas continuamente no te hará efecto ninguno y un antibiótico te puede llegar a salvar la vida. Sí. Bien, entonces Reich descubre que si emite una frecuencia más elevada que la que resiste el patógeno, este se pone a vibrar a una gran velocidad y revienta, explota. Explota el patógeno y mete un destallido lumínico que pudo él ver, apreciar con su microscopio y ha desaparecido el patógeno. Se ha destruido. Y las células que contenían ese patógeno no han sufrido ninguna clase de daños, simplemente aplicando una frecuencia. Nada más. ¿Vale? Ahora voy a mostraros un par de películas muy cortas, de menos de un minuto, en el cual entendremos un poquito más esto. Si me pones la película número 1. Sí, Víctor, vamos a ver ese vídeo. Esta es la número 2. La número 2, Víctor, la otra. La otra. Esta es la película número 2. La número 1. A ver si la podemos ver. Que no la encuentra. Bueno, esto se nota que estamos en directo y claro, es que es un espacio complejo el de hoy, ¿eh? Sí, bastante. Es un reto, un desafío el que nos ha propuesto hoy Jesús. Víctor, había dos vídeos, el primero que envió El primero. Jesús. Yo os envié 2 vídeos. Sí, ahí está, perfecto. Parece que no entra. Ahí está. Vale. Entonces esta peliculita muy corta muestra como una copa, como estas que os he mostrado, la podemos romper simplemente con una vibración. O sea, este señor está emitiendo un sonido con su boca. Ese sonido ha roto el cristal. Lo vamos a ver otra vez, como rompe el cristal simplemente con un sonido que hace con su boca. ¿Ok? Vale, ¿eso por qué se produce? Porque hay una frecuencia muy elevada y hace vibrar las paredes del cristal. Ahora, en el segundo vídeo, es un vídeo que está hecho a cámara lenta y veremos cómo las vibraciones oscila el cristal, se van moviendo las paredes hasta que llega a romper. ¿Veis cómo el cristal se está fluctuando? Esto es cámara lenta, ¿no? Pero se está como si fuera de plástico, como si fuera de goma. Ponlo con sonido, Víctor. Ponlo con sonido, que yo creo que es importante que se oiga el sonido, porque es el sonido de la vibración. Y veréis cómo se rompe. Bueno, si no es el sonido, obviamente se verá cómo se rompe. Llega un momento que no resiste más tantos movimientos y llegará a romperse. Ya está roto. Ya se ha roto. Vale, esto por ejemplo sería el principio del rayo láser. Tú sabes que un rayo láser, en las películas de ciencia ficción se ve que apuntan a un edificio con rayo láser y el edificio se desmorona en un momento. ¿Qué hace? Es una frecuencia de miles y miles de millones de megahercios, entonces empieza a vibrar tan rápidamente que para abajo. Para abajo el edificio se destruye es como si tuviera un terremoto a gran escala. ¿Vale? Y lo mismo se puede aplicar a los patógenos, entonces. Claro, o sea, buscaremos qué frecuencia está en distorsión, ¿vale? Y entonces veremos la infección realmente, si hay una infección, o veremos el problema que hay. Entonces regulamos esa frecuencia y la ponemos al parámetro normal. Ese equipo que hemos visto, o sea, el equipo tiene dentro, en el programa, una plantilla de las frecuencias correctas en cada parte del organismo. Entonces, que pilla que está incorrecta, la va a restablecer, va a la base de datos y pilla la frecuencia y te la pasa simplemente a través de auriculares. Porque esta técnica, ya te digo, no es invasiva, no tenemos que pinchar ni tenemos que hacer nada al paciente. ¿Vale? Bien, entonces, todo esto se puede hacer presencialmente o se puede hacer a distancia. ¿Y a distancia cómo se hace? Bien, surgió en 1920, más o menos,
también en Estados Unidos, una técnica que se llama radiónica, ¿vale? O sea, la radiónica es una metodología para la detención, ¿vale?, y manipulación de vibraciones o campos electromagnéticos procedentes de cualquier, ¿vale? Y no importa que estén a distancia, que ahora os demostraré que no importa la distancia, ¿no? Entonces, esta técnica, hace muchísimos años que se está utilizando, ¿vale?, es conocida como una técnica de sanación vibracional. Entonces, el terapeuta, ¿vale?, tiene una serie de instrumentación bastante importante, ¿vale?, no trata el cuerpo físico de la persona, trata únicamente su cuerpo energético. Y restableciendo el cuerpo energético, se restablece el cuerpo físico. Cuando hacemos un tratamiento en vivo y en directo, es muy rápido, a veces 1 hora, 2 horas, a veces un poco más. Cuando se utiliza la radiónica, hay gente que lo nota enseguida. Ayer me llama, por ejemplo, un señor que dice: tengo un gran dolor en el vientre, horrible, unos pinchazos que voy a ir a urgencias corriendo. ¿Vale? Este señor es de Mallorca, ¿vale? Dice: ¿puedes hacer algo? Entonces yo lo miré un momentito con una máquina radiónica. Digo: mira, tienes una infección muy importante de orina, ¿vale? A los 20 minutos me llama y me dice, estoy orinando algo de sangre. Digo: claro, porque es una infección de orina, ¿vale? Le puse un tratamiento a distancia de unas 3 horas. A las 3 horas, mi compañera Carmen le pasa un WhatsApp, dice: ¿cómo estás? Dice: estoy mucho mejor. 3 horas. ¿No fue urgencias entonces? No. Hoy esta mañana le he vuelto a tratar, porque ya te digo, a distancia no es tan rápido, pero igualmente funciona, ¿no? Entonces, esta técnica, ya te digo, fue creada en Estados Unidos por un doctor, ¿vale?, Albert Abrams, ¿vale?, que este hombre fue director de institución importante americana, la Cooper Medical, ¿vale?, y del Colegio de la Medicina de la Universidad de Stanford en California. O sea, no fue un don nadie que creó la técnica, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible que funcione este sistema? A distancia, además. He traído la última experiencia para demostraros cómo funciona a distancia, ¿vale? Funciona a distancia por el llamado efecto fantasma. Efecto fantasma. Efecto fantasma, ¿vale? O bien, modernamente se ha llamado entrelazamiento cuántico, ¿vale? Esto queda mejor este nombre, ¿eh? Entrelazamiento cuántico. Sí. Bueno, el efecto fantasma es el nombre que fue bautizado por su descubridor, que fue Albert Einstein, en 1935. Ah, no lo sabía. Sí. Él descubrió algo espectacular. Imagina que tienes una piedra. Tienes una piedra y tú coges una pequeña partícula de la piedra, o un trozo, da igual, pero con una pequeña partícula de la piedra es suficiente, ¿vale? Y tú te la quedas aquí encima y el resto de la piedra yo me la llevo a Nueva York, ¿vale? Desde Nueva York, con la piedra, le voy a meter una vibración potente. La podría meter, por ejemplo, en un microondas o darle con un rayo láser. Esa vibración que se pondrá a vibrar la piedra, ¿vale?, que se puede medir con aparatos de instrumentación, se puede medir esa vibración, pues automáticamente esa pequeña partícula que tú tienes aquí en Barcelona instantáneamente se pone a vibrar a la misma frecuencia. Fíjate lo que dice Sandra en el chat. Alex, estoy cociendo sopa y después de oír esos sonidos en la cocina, la sopa ha hervido como a borbotones muy grandes y haciendo ruido por unos segundos. Después de la experiencia que hemos tenido aquí, después de emitir esos sonidos. ¿Eso tiene alguna relación? ¿Cómo puede ser? No creo. No. Vale, bueno. Entonces tú fíjate que el todo, la Sí. piedra, está interconectado de una forma fantasma, por eso le llaman una forma que todavía no se sabe por qué, ¿vale? Está intercomunicada con aquella partícula que está muy lejos. Porque fíjate que de Nueva York a Barcelona hay una distancia bestial, ¿vale? Y es instantáneo, o sea, no pasa ni un segundo, ¿eh? Entonces, esto se está investigando muchísimo.
hoy en día, ¿vale? Además, esto se ha demostrado científicamente, ¿eh? O sea, hace unos años en Finlandia, en la Universidad de Aalto, lo demostraron científicamente y pudieron medir la vibración de un cuerpo y del todo y de la parte, ¿vale? Luego han salido muchos más estudios, ¿no? Como es, por ejemplo, en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Canberra, ¿vale? En la Universidad de Chicago, en la de Vaskakli en Finlandia, ¿vale? O sea, se ha podido experimentar múltiples ocasiones. Hay una diapositiva, que es creo la última, ¿vale? Ahí se ve, ¿no? Que pon la diapositiva, que se vea. Sí, ponla, Víctor, da igual, aunque se vea de fondo la cámara, sí, da igual. La diapositiva, exacto, que se vea la diapositiva. Entonces, sí, fíjate que uno es el todo y otro es la parte. Entonces, los campos ondulatorios, los campos magnéticos, son exactamente iguales, simplemente que son inversos. ¿Ves que giran al revés? Pero son idénticos. Y esa comunicación se produce instantáneamente. O sea, tú fíjate que, imagínate que tú te vayas a Marte, sí, ¿vale? Te vayas a Marte con un transbordador espacial y imaginémonos que yo te puedo llamar con un teléfono y te digo, hola, Alex. Tardaría como 20 minutos en que la onda recorriera todo ese gran espacio. Entonces, hoy en día se está investigando para hacer los teléfonos y las comunicaciones a través del entrecruzamiento cuántico, porque sería instantánea la comunicación. Instantánea. De un planeta a otro, sí, de la Tierra a Marte. Sí, exacto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un poquito de experiencia, sí, con esto que tengo aquí encima, para que veáis que es posible esa comunicación a distancia y que además no hay posibilidad de error. O sea, yo haciéndote tratamiento a distancia, tú imagina, pues tú me puedes decir, uy, es que me estás tratando a mí, pero es que tengo a mi abuelita aquí al lado, a lo mejor la afecta. Pues no. O sea, la resonancia, el efecto de resonancia, que es el que se fundamenta todo este principio, solo entran en resonancia las células que están en disfunción. ¿Vale? Entonces, aquí tengo, pues, unos diapasones. Sí, aquí los vemos. Tengo unos diapasones, ¿vale? Yo voy a producir un sonido, ¿vale? Lo paro, produzco un sonido, lo paro. Si yo enfrento a dos diapasones que sean de la misma capacidad, este es de 440 hercios y este es de 440 hercios, pues automáticamente que yo pongo en marcha este diapasón, paro este y resuena el otro. ¿Cierto? ¿Y ves la pelota cómo está resonando? Sí, sí. Está resonando la pelota. Aunque pare este, resuena. Ahora, si cambio y pongo un diapasón, en vez de 440, lo pongo de 415 hercios, no se va a enterar. Este sería de 415 hercios. No se entera. No se entera. Entonces, el tratamiento a distancia es un tratamiento totalmente personalizado y seguro porque llegará únicamente al que le proyectemos esa emisión. ¿Vale? Entonces, fíjate, esto casi no suena. No. Pero si yo lo pongo en una caja de resonancia, lo hacemos con el grande, que se levantará más, aquí casi no suena. No. En una caja de resonancia suena. Entonces, ¿qué son los equipos de radiónica? Los equipos de radiónica no son más que amplificadores muy potentes de la onda que modulamos y generamos. ¿Vale? Aquí he traído, por ejemplo, un equipo que utilizo habitualmente, ¿vale? Este equipo lo utilizo habitualmente, ¿vale? Voy a poner un programa de alguna patología concreta. Sí. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, ahora estoy generando una frecuencia,
Estás oyendo el pitido, ¿no? Sí. Vale, pues este pitido yo lo voy a transmitir, voy a sacarle el sonido, ¿vale? Ahora no he traído el cable preciso para esto, pero hay un cable especial. Y este es el amplificador, ¿vale? Este es el amplificador. Entonces, aquí pondré una fotografía de la persona que quiera tratar, una fotografía o un objeto personal de esa persona, o un pelo, ¿vale? Porque es aquello que decíamos, el todo y la parte. Un pelo sería la parte del todo, que es la persona, ¿no? Y automáticamente, instantáneamente, le estará llegando esta frecuencia. Instantáneamente le está llegando esta frecuencia. ¿Vale? Esta concretamente, ¿qué hace? Baja la acidosis. O sea, si tenemos un pH desregulado, con esta frecuencia lo voy a regular, pues mira, esta dura 24 minutos. En 24 minutos tendrá el pH regulado. Simplemente con un trozo de pelo aquí, o con una fotografía. Así funciona. Así. Esto parece magia, pero no lo es. Entonces, hay equipos personales, porque tú puedes, pues bueno, dices, pues mira, me haces una terapia por aquí, 2 o 3, pero hay equipos personales, como son unos auriculares especiales, que encima son muy económicos, y tú te pones el auricular, y yo te mandaré por internet, por un mail, la frecuencia que tienes en distorsión, y tú llevarás esa frecuencia en el móvil. Y te pondrás esto, no oirás ningún pitido, porque son unos auriculares especiales que no suena música, pero la frecuencia sí que actúa y te irá regulando, ¿vale? Hay otro tipo de equipo personal, ¿vale? Que es este equipo. Este equipo es un equipo personal, puede ir enchufado a la corriente, al ordenador, ¿vale? Simplemente doy el interruptor, que es el interruptor de aquí, aprieto y sale la frecuencia por campo magnético, es decir, que no se ve, y por campo ultravioleta. Esto lo podré tener aquí encima y estaré a 5 o 6 metros de distancia, que es la máxima distancia que alcanza este equipo, y me irá regulando mis distorsiones biomagnéticas. Entonces aquí podré poner introducidos los programas que le hacen falta a esa persona, y además tiene una serie de programas estandarizados que van bien para todo el mundo, como es para relajar, como el efecto Schumann, como eliminar la reacción electromagnética que todos sufrimos, y todo el mundo que tiene el equipo, en 2 o 3 días notan efectos espectaculares. Pero el principio de todos es lo mismo, es lo que hemos explicado de las frecuencias. O sea, a través de frecuencias específicas podemos regular nuestros campos bioeléctricos, y regulando estos campos gozaremos de salud, sin tomar nada. Jesús, tengo que darte la enhorabuena, la verdad, porque ha quedado muy claro cómo funciona la telebiorresonancia, que es un sistema de diagnóstico y de tratamiento a distancia. Obviamente siempre lo que decimos, espera que no me ven, que estoy hablando y no me ven. Obviamente lo que decimos siempre en este programa, si necesitáis más ayuda podéis contar con el propio Jesús Bog, con el equipo de INAS para la Salud. Ahí tenéis el contacto en pantalla, le podéis llamar si queréis sin problema, o podéis entrar en su página web, escribirle un correo electrónico y os contestará por si queréis más información de cómo funciona la biorresonancia y qué aplicaciones tiene, que son muchas y variadas, como podéis ver. Eso sí, lo más importante, lo que siempre decimos en todos los programas con Jesús, el agua, la calidad del agua. Lo habéis visto antes con el experimento que hemos hecho con las copas de gin tonic, pero no había ginebra, es importante, es agua. Exacto, es agua. Habéis visto en el experimento que hemos hecho cómo la copa que tenía más agua, que estaba mejor hidratada, representa nuestro cuerpo, lo que serían las partículas, las células, partículas, lo que serían las células, no son afectadas por la onda. No. Como si son afectadas las que estaban encima del vaso con muy poca agua, es decir, el cuerpo que está deshidratado. Exacto. Importantísimo la buena hidratación. ¿Cómo conseguimos agua bien hidratada? Yamata Jesús explicará el proceso para conseguir un agua, lo que se llama agua en expansión, que es lo que hace que, precisamente, lo que hace es potenciar la salud del cuerpo. Sí, porque regula los parámetros bioeléctricos. Muy bien. Claro. Jesús, gracias por estar en Galaxia. Venga, vamos rápido a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat. Vamos rápido al chat de Galaxia, el chat de los galácticos. A ver qué nos cuentan en el chat. Víctor, ya me puedes pinchar ahí. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, a ver.
Bueno, Ernesto Reyes dice, México, excelente programa, felicidades. Pues gracias, Ernesto. Felicidades sobre todo a Jesús. En México que es el que... hay mucha radiónica, ¿eh? Sí. Muchísima, ¿eh? Es el lugar del mundo que hay más. Qué bueno. Pues Ernesto, el mérito es de Jesús, que la verdad es que se ha trabajado muy bien el programa y le damos nosotros también la enhorabuena. Carlos Armando dice, muy interesante lo que el señor Jesús Boj nos está mostrando con el equipo de bioresonancia. María Magdalena dice, pregunta, ¿qué significa cuando la resonancia molesta al escucharlo? Quizá el ruido que hemos emitido aquí. Bueno, ese ruido se ha producido porque hay un silenciador que no lo he traído, pero no se oye nada en absoluto. Me lo he dejado en casa porque tantas cosas he cogido y me he dejado alguna. Vale, pero no se oye nada, ¿eh? Lola Torres pregunta, Jesús, ¿conoces la resonancia Healy? ¿Podrías decirme algo al respecto? ¿Resonancia? Healy debe ser una marca, quizá. Sí, es una maquinita alemana, que creo que está en 1.500 euros, ¿vale? Que tiene metidos dentro una serie de programas. Programas para armonizar el aura, programas para restablecer, por ejemplo, el insomnio. Bien, es una maquinita que está, entre comillas, bien, pero ¿qué sucede? Que si yo no encuentro exactamente cuál es la frecuencia que está en distorsión, pues no voy a resolver el problema. A lo mejor me la alivia, si tengo suerte. Te alivia los síntomas, pero no va a la... No. O sea, hay que encontrar, y piensa que las frecuencias tienen 4 dígitos y decimales. Tenemos que encontrar exactamente cuál y en qué parte está en disfunción. Más preguntas. Sí, recuerda, mayúsculas las preguntas, ¿eh? Mira lo que dice la trampa de la mente, el seudónimo, la trampa de la mente. El agua hidrogen, precisamente de 30 minutos, que es el sistema que tú recomiendas, dice, me quitó las varices de los pies en 2 semanas. Soy testigo de que funciona. Fíjate. Bueno, claro, perfecto. Yo también lo soy de testigo. Y yo también. Si queréis más información sobre, porque claro, con la hidrogenadora no es suficiente, hay que seguir unas indicaciones previas. Exacto. Ponerse en contacto con Jesús, ¿para qué? Para aprovechar al máximo esa agua hidrogenada y que sea agua en expansión, que es más que agua hidrogenada, ¿eh? Exacto. Es más eficaz. Demetrio pregunta, ¿estos sonidos o vibraciones pueden afectarnos para bien o para mal? ¿Son eficaces realmente? Como en tantos vídeos que hay, por ejemplo, en YouTube para sanar, meditar. Sí, está de moda los vídeos con una frecuencia determinada que se encuentran por YouTube. ¿Tiene alguna relación o no? A ver, o sea, la frecuencia jamás te puede afectar negativamente, porque es lo que decíamos, entra en resonancia solo la frecuencia que está en distorsión. Cuando hemos cambiado el diapasón, no sonaba. Entonces, jamás, no tiene ninguna clase de efecto perjudicial, jamás en la vida, imposible. María Magdalena de Ciga Álvarez pregunta, ¿dónde puedo conseguir los productos? Yo vivo en México. A ver, yo los puedo enviar. Otra cosa es el tema de aduanas, ¿no? Claro. Que últimamente se ha complicado bastante, pero yo envío a todo el mundo. Angelito Dueñas dice, felicitaciones por este gran programa. ¿Sirve para niños con parálisis cerebral? Aquí algo que tenemos que decir que es muy importante. Tenéis también que ir al médico y seguir un tratamiento. Porque a veces la gente se puede pensar, sigo este tratamiento y ya está, ¿no? ¿Sirve para niños con parálisis cerebral? A ver, regular el campo bioeléctrico siempre va a ayudar a todo el mundo, también a una persona que tenga este problema. Porque cuando se desregula el campo bioeléctrico, biomagnético, empieza también una desregulación bioquímica. Bien. Digamos que, claro, contribuye le va a ayudar. A la armonización y va a ayudar. Le va a ayudar, seguro que le va a ayudar. Le ¿Hasta va a qué ayudar. punto? Hay que verlo. No lo sabemos. Claro. Pero que le va a ayudar seguro, Angelito. Seguimos. Sandra Prem dice, ¿estas ondas se cruzan con la resonancia Schumann propia del planeta? No, o sea, las ondas, ya te digo, cada frecuencia es diferente. Entonces, no se interfieren entre ellas. Si se interfirieran, tú no podrías hablar con móvil, porque oirías a todos los que están hablando con móvil. Entonces, cada número es una frecuencia diferente. Venga, última pregunta. Sí, Ernesto pregunta desde México, para reducir pólipos nasales, ¿dónde obtener la resonancia para los pólipos nasales? A ver, hay un Concreta. listado muy grande, Sí. como de 6 o 7.000 frecuencias para patologías distintas. Y ahora no sé si en estos momentos hay para pólipos nasales, habría que buscarlo, porque son 5.000 y pico los que hay. 5.000 y ¿no? pico, pero vemos que la aplicación es muy variada, ¿eh? Sí, sí, sí. Ángel pregunta, ¿podría ser válido para los tendones de los dedos? Es que, ya te digo, Claro, lo que es la frecuencia
Las frecuencias son válidas para todo. Claro. ¿Para qué cosas son muy espectaculares? Pues para los problemas de neurotransmisión. Como puede ser, por ejemplo, un insomnio. Para el insomnio es espectacular. Hemos tenido resultados espectaculares. Gente que lo han probado todo y han fracasado con todo. Ha funcionado esta técnica. Recordemos, esta técnica se está aplicando en clínicas privadas en España, en clínicas también en Alemania y en otros países en el mundo. Es una técnica obviamente homologada en España. Sí, sí. La máquina ha pasado el certificado ISO 9001, es decir, que es todo homologado, ¿eh? Sí. Con lo cual, en Alemania seguro. es el lugar que hay más de todo el mundo, ¿eh? Sí. Y Radiónica en México, justamente. Si queréis más información, ahí tenéis, Víctor, ponme el contacto de Jesús, ahí en pantalla. Podéis llamar a cualquiera de esos teléfonos, al 617-412-466 o al 678-993-265. También podéis entrar en su página web, que es einesperlasalud.es, y en el apartado de contactos le enviáis un correo electrónico y os contestará. Digo porque hay muchas preguntas, claro, están concretando mucho, y para esto y para lo otro, ponerse en contacto con Jesús, que yo creo que lo mejor sería que Jesús os hiciera, por ejemplo, una consulta en profundidad, un diagnóstico para saber cuál es el origen, la causa. Hacerlo. A distancia se puede hacer. Se puede hacer. Y a partir de aquí, si también queréis más información sobre las máquinas del agua, ¿no? Todo lo que ofrece Jesús para vuestra salud, os ponéis en contacto con él y sin problemas facilitará toda esa información. Mira que dice Irene Penny, sí, es muy interesante, gracias Jesús, somos energía. Pues claro que sí, somos energía. Jesús, gracias por darnos tu energía. Pues. Muchas Muy gracias. Bien. Adiós.